Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿cómo les va? Nueva emisión de Cortinas de Humo. Arrancamos un poquito desfasados por inconvenientes domésticos. Hoy mi socio Emiliano tuvo un pequeño accidente doméstico hace un ratito. Pasamos por una guardia de hospital y está todo bien, pero bueno, ahora se quedó haciendo un poco de reposo tranquilo, así que resolvimos eso y aquí estamos. Nos queda 1 hora y cuarto, un programa que siempre es difícil para nosotros, básicamente porque estamos en veda electoral y al menos a mí particularmente me resulta difícil trabajar actualidad sin poder abordar o abordando de una manera muy tangencial un montón de cosas que pasan y que pasaron hasta hace un montón, pero digamos, todo orilla directamente el violar la veda, lo cual pone en programas a la radio y a este programa. Así que lo que vamos a hacer, lo que solemos hacer en estas circunstancias, repasar un poco en un bloque lo que se vota y cómo se vota, porque vamos a debutar en la provincia de Buenos Aires, vamos a debutar con boleta única. Estaba leyendo, desaparece el cuarto oscuro, no hay más sobre. Hay quien decía que se pueden demorar los resultados por los conteos. En provincia de Buenos Aires es solo una categoría, igual es boleta única. Vamos a ver. Vamos a hacer sobre el final un poquito de agenda cultural. Lo que pasa es que la agenda es acotada porque es el sábado a la noche y lo que se puede hacer el domingo después de las elecciones. Al menos en en todo el país en realidad. Y sí, nos podemos explayar algo sobre internacionales que podemos hablar. Porque precisamente porque no tuvimos varios programas el mes pasado, ya que hubo fútbol, y porque teníamos esta coyuntura económico-política electoral tan densa y tan cargada, no nos ocupamos tanto de internacionales, seguimos mucho el tema de Gaza, que continúa, un cese del fuego, pero están pasando cosas, y le vamos a invadir un cachito también a Unimundo, la temática ellos se ocupan, porque América Latina, pero bueno, referido a Estados Unidos, levantando la temperatura, por decirlo de alguna manera, respecto ya no solo de Venezuela, sino también de Colombia, una acusación muy fuerte de Trump sobre el presidente Petro, el presidente de Colombia, y algunas cuestiones más. Básicamente vamos a hacer ese recorrido, tenemos música para escuchar y ahora yo termino de acomodarme aquí y me parece que, bueno, vamos al primer tema musical. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito sobre la política única de papel. Igual rechusmeo que el New York Times acaba de subir una nota sobre las elecciones de Argentina, en una traducción un tanto tosca de mi parte. Se refiere, el título dice algo así como Donald Trump se ocupa de Javier Milei, pero ¿quién se ocupa de los argentinos? Y estaba chusmeando medio rápido, una nota bastante completa con entrevistas
personas comunes de Argentina que votaron en la otra elección o no votaron a Javier Milei y que van contando cuál es la situación del país en la versión de cada una de esas personas. Digo, esto lo acabo de ver en las redes sociales, no tuve tiempo de meterme a leerla, pero esta elección de medio término en un país al sur de Sudamérica ha cobrado bastante vuelo en los medios internacionales por dos razones fundamentales. Una, Javier Milei es un personaje mediático a nivel internacional y una figura mediática de la extrema derecha. Dos, Donald Trump le tiró un cable, lo cual ha generado muchísimo ruido al interior de los Estados Unidos. Ustedes pueden buscar en medios argentinos y en medios extranjeros todo lo que está pasando a nivel del Congreso de los Estados Unidos, el sistema político de los Estados Unidos y el sistema de medios de los Estados Unidos sobre no es un préstamo puente, es, digamos, pero es un préstamo que le hizo el Tesoro estadounidense a la Argentina. Fundamentalmente eso. Después hay otro tipo de negociaciones con el JP Morgan Chase, que es el banco más importante de los Estados Unidos y uno de los bancos más grandes del mundo. Entonces, la nota del New York Times no es casual. Esta es una elección que va a ser seguida por medios internacionales del mundo. Yo voy a decir del mundo occidental, pero creo que también de China, de Rusia. Es una paradoja, porque es una elección de medio término que en realidad en otras circunstancias sería relativamente intrascendente o importante solo en términos locales, nacionales, pero ha adquirido una relevancia informativa notable. Esto me parece importante señalarlo, y que más allá de lo que digamos en este programa, en esta radio, si tienen la posibilidad, síganlo, porque si bien la política nacional de cualquier estado está vinculada a lo internacional y más en la globalización, en las circunstancias que está pasando en la Argentina, esto es crítico. Y ahora voy a hablar un poquito sobre una cuestión más anecdótica, pero que nos toca, que es cómo votamos el domingo, porque aparte voy a hacer un repaso yo para no meter la pata cuando vote, porque me puse a leer, realmente no le había dado mucha pelota a esto de la boleta única, que se estrena a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires, pero se va a votar los cargos nacionales, que diputados nacionales o senadores nacionales, con la boleta única de papel. Y lo que yo estoy leyendo como instructivos, así que ¿cómo se vota con la boleta única de papel? Bueno, el instructivo, las elecciones son de 8 a 18 en el lugar. Espero que hayan averiguado dónde votan. Si no, hay un montón de... En los medios también se encuentra el link, si no, Secretaría Electoral de la Provincia de la Nación. Bueno, te van a entregar una boleta que aquí, digamos, como yo no traje nada preparado, como para poner en imágenes en Twitch, porque nos están viendo y escuchando por Radio U-La Plata, que es el Twitch nuestro, aparte de por www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, o yo estoy haciendo un vivo en este momento en @espacial16. Pero bueno, es una boleta larguísima, que tiene, larguísima, sí,
en otras localidades. En la provincia de Buenos Aires, como a solo diputados nacionales, es una boleta larga en la que aparece la foto y los nombres del primer candidato o la primera candidata o viceversa de cada corriente política que se presenta. Tiene un casillero y resulta que quien preside la mesa de votación, cuando te presentes, vas a hacer lo usual, digamos que es tu documento, eso. La autoridad de mesa va a cortar de un troquel esa boleta, parece que viene así, yo eso no lo vi, pero se viene así, y te la va a entregar. Entonces vas a ir o al cuarto oscuro, o lo que yo leí también, que no va a haber cuarto oscuro, sino que son como gabinetes, en lo que tenés una privacidad, te van a entregar una virome, una lapicera, y como en provincia de Buenos Aires, cada partido que se presenta tiene la foto de la candidata, el candidato viceversa, el nombre de la agrupación, el nombre de las candidaturas y un recuadro vacío en donde en blanco, en el cual dentro del recuadro tenés que poner una X, un círculo. Y después de eso hay que plegar la boleta en el sentido indicado. Acá dice el instructivo que estoy leyendo, se pliega de manera que quede hacia afuera la parte del talón que firmó la autoridad de mesa. O sea, no hay sobre, hay que doblarla bien y se tiene que ver siempre la parte que firmó la autoridad de mesa, como el sobre, cuando poníamos el sobre que les mostrábamos, digamos, que se tiene que ver la parte que está firmada. Acá también, pero no hay sobre, hay que doblarla, hay que hacer un pliegue. Y bueno, se mete eso en la urna. Y ese es todo el secreto, básicamente. Lo que pasa es que no estamos prácticos, así que yo no sé qué es lo que voy a hacer, digamos, con la torpe que soy, cómo va a ser. No le tengo tanto miedo a equivocarme porque cuidado que si la marca la hace fuera del cuadradito que está en blanco, el voto no es afirmativo. A ver, el voto afirmativo es el con la marca, la X, la cruz, etcétera, el cuadrito blanco. Porque puede ser el voto nulo, pero el voto nulo es distinto. ¿Y qué es un voto nulo? Es un voto nulo con esta boleta, con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría. La nulidad solo afecta a la categoría en la que se hubiesen producido las repeticiones. O sea, si marcas en diputados nacionales, que es lo que vamos a votar en provincia, si marcas dos partidos, se anula el voto. Y después acá estoy viendo que es parecido a lo anterior, en la que se hubiese roto alguna de las partes siempre que no impida determinar cuál ha sido la opción que elegiste. Y con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral. Cuando junto a la boleta única plegada se haya incluido objeto extraño a ella. Y el voto en blanco, obviamente, que no marca ninguna categoría. Después el voto recurrido y identidad impugnada es más o menos parecido al anterior. Así que eso es. En lo demás es... Yo, por ejemplo, voto en el mismo lugar que voté para la elección provincial. Supongo que la mayoría es así, pero verifiquen por las dudas. No se confíen, yo lo hice por las dudas, digamos, volví a ver, cuando haya cuestión que hacer algún cambio, que me cambien de mesa o que cambien la mesa de lugar, que lo que puede pasar es que cambien la mesa de... Votabas en una escuela y de repente votas en otra, en la misma mesa pero en distinto lugar. No digo que haya pasado, yo por eso aconsejo verificar nuevamente que aquí en Provincia de Buenos Aires votamos en la misma mesa, en la misma escuela. O no. Eso es un consejo particular que doy. Supongo que en la mayoría de los casos volvemos a votar en el mismo lugar que votamos en la elección del 7 de septiembre, pero por las dudas cheque. Y bueno, tenemos informativo, creo que tenemos un tema de 2 o 3 minutos
Así que mandemos el tema y el informativo y después vamos a pasar a otras cuestiones. Más guerra que paz en la aldea global. Internacionales en cortinas de humo. Recuerden que nos pueden ver por Twitch, Radio U y en Bajo La Plata. Ahora por Instagram, @espacialodice, arrancó el vivo. www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Y vamos a hablar de internacionales, pero justo charlamos con nuestro operador. Tengo que hablar sobre esa publicidad institucional que acaban de escuchar, que es de la Secretaría Electoral de la Nación o del Ministerio de Nación. Por ahí me estoy equivocando. Esa publicidad institucional que explica lo que yo expliqué en el bloque anterior, con más detalle, que es cómo votar con la boleta única de papel, dice: la ciudad de Buenos Aires elige senadores nacionales, diputados nacionales. Esa publicidad institucional está muy bien, explicando, está armada para Cava. Chicas y muchachos, para la próxima, hagan una para cada provincia, no cuesta tanto trabajo. Se ponen porque eso es una locutora. Cuando acá hacemos radio, cuando grabamos, digamos, acá tenemos, en esta radio tenemos estudio de grabación para locutores y locutores. ¿Sí? Aparte que está para grabar este tipo de promos, por ejemplo, ¿no? La radio tiene. ¿Qué se hace? Se hace las tomas y la locutora, el locutor va diciendo, se arma un texto y dice: la provincia de Formosa elige esto, la provincia de Concepción hace 24. Que se da una hora más de trabajo, digamos, ¿no? ¿Cuánta toma tenés que hacer acá? Estamos con un operador, digamos, a ver, ¿cuánto más te puede llevar? Y hoy con digamos, con las herramientas informáticas que tenemos, hasta casi la podés hacer con edición digital. Gente, poco de onda, pónganle, salvo que piensen que todo, digamos, todo pasa por... Entonces están todos lados y atienden Buenos Aires, pero lo tienen interpretado literalmente. Bueno, ¿de qué quería hablar un poquito ahora? Quería plantear 14 minutos. Ustedes ya deben estar al tanto, seguramente, porque son personas informadas y aparte, si se quedan escuchando la radio, escuchan Unimundo. La voladura de lanchas en las costas venezolanas y los buques de Estados Unidos que andan en las costas venezolanas, eso deben estar al tanto. Ahora resulta que el señor Donald Trump dijo, palabras más, palabras menos, esta semana que pasó, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un importante narcotraficante. Literal, yo lo leí, digamos, estoy citando porque literal me fui a leerlo. Y que es y tiró números sobre... El sábado pasado hicimos una entrevista al internacionalista Alejandro Sionov, en que contaba que supone que Donald Trump no se prepara muy bien ni siquiera para las reuniones que tiene con Vladimir Putin, no prepara las reuniones. Daría la impresión de que no está muy informado, pero esto lo digo muy en serio, no está muy informado, nadie le arma un brief, digamos, una carpeta sobre determinado alguien que está en esos puestos de poder, entonces puede estar en todo, pero tiene equipos de asesores que le entregan un resumen del punto más importante. Si tiene Colombia, yo no voy a pedir que alguien sea experto en Colombia, experto en, digamos, que represente a Estados Unidos, pero tiene que tener un equipo que le entrega, digamos, que le manda su teléfono, digamos, hable y lee, digamos, quién es Petro, qué pasa en Colombia,
una idea. Mandó esa fruta y, bueno, primero en la escalada, Petro le contesta a través de las redes sociales. Petro usa mucho Twitter, y al igual que Donald Trump, Twitter o X, y le tira números. Y resulta que la cantidad de cultivo de coca cayó durante el gobierno de Petro en Colombia. Y mostró, y yo también lo vi en medio, en notas periodísticas, imágenes satelitales tomadas por satélites de los Estados Unidos, donde muestra la superficie, voy a hacer muy resumen, muestra la superficie y con detalle, porque y la zona de Colombia donde hay cultivo más concentrado y menos, en rojo, en verde, digamos, en distintos colores, y efectivamente cayó el cultivo, entre otras razones por una política que estableció Petro de tratar de otorgar subsidios a las familias campesinas para compensar económicamente y que se dediquen a otro tipo de cultivos. Pero en realidad lo que más aumentó durante la gestión Petro fue la captura de droga, particularmente cocaína. Aumentaron vertiginosamente los secuestros de cocaína, pero de eso hay números. Entonces Petro lo que hace, aparte están números certificados por organismos internacionales, lo que hace Petro primero es tirarle los números por la cabeza. Es decir, está mintiendo porque acá estos números, y la data tenemos data de satélite de los Estados Unidos. El segundo paso es la acusación más directa, o sea, Trump redobla la apuesta. Y hubo un par de voladores de lanchas, en este caso en Costa de Colombia, y un ataque directo y Petro, que tiene pocos pelos en la lengua, y le acaba de contestar, hoy es 25. Ayer Petro dijo nada más y nada menos que el gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia. El viernes a la tarde, porque el gobierno de los Estados Unidos lo incluye en la llamada lista Clinton, alegando vínculos del presidente colombiano con el narcotráfico. Bueno, hay una cita: nosotros no nos arrodillamos, dijo Petro, nosotros no vamos a dar un paso atrás. Porque lo que hizo Petro fue a nivel interno, porque obviamente aquí habría que explicar un poquito de política interna de Colombia. Los sectores de la derecha colombiana están íntimamente ligados a los Estados Unidos y a la política antidrogas, hoy antidrogas y antiterrorismo. Pero el vínculo de este discurso narcotráfico y terrorismo debe tener entre 20 y 30 años. Lo que pasa es que lo actualizó, no sé, está golpeando el micrófono. Lo actualizó Donald Trump, pero es una narrativa vieja. Y lo está, hay elecciones presidenciales el año que viene. Hay que analizarlo esto en este contexto. En el caso de Colombia, el mandato de Petro vence el año que viene, no era reelección. Y bueno, ¿y qué tenemos a nivel local? Yo esto sí lo voy a vincular, la solución de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, el expresidente de Bolivia, de Bolivia, ahí me salió, de Colombia, y el jefe político de la plataforma más importante de la derecha colombiana, estaba siendo juzgado
por un caso específico que es un vínculo que se le encontró con las fuerzas paramilitares de Colombia. En Colombia hay un proceso de paz. Una guerrilla, que es la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, abandonó la lucha armada. Para hacerla corta, si no tengo que explicar, era un actor en la larguísima guerra civil que hubo en Colombia de 50 años, era un actor muy importante, el grupo guerrillero. El otro grupo con el que hay más problemas para llegar a un acuerdo de paz es el Ejército de Liberación Nacional, pero había 3 actores, para hacerla corta, en esa guerra: las guerrillas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Autodefensa, las AUC, paramilitares de extrema derecha. Los 3 espacios cometieron violaciones de los derechos humanos, particularmente el ejército y también los paramilitares. Y todos los espacios, en mayor o menor medida, han tenido vínculos con el narcotráfico, pero particularmente la sospecha es que el financiamiento de las fuerzas de los grupos de extrema derecha proviene también del narcotráfico. Para hacerla corta, saltaron por testimonios y audios vínculos de Álvaro Uribe con sectores paramilitares. Hubo todo un proceso judicial larguísimo. Álvaro Uribe tuvo una primera condena y ahora, hace muy poquitos días, salió absuelto de culpa y cargo. Y la sentencia se basa no en que no se haya probado los vínculos, sino en que las grabaciones que se obtuvieron no se obtuvieron supuestamente de manera legal. O sea que no, digamos, se lo declara no culpable, como dirían, no guilty en inglés, por vicio de proceso judicial, no porque sea inocente, no porque no haya podido suceder, pues se le declara no culpable. Hay un vínculo directo. Bueno, esta frase de Petro: el gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia, tiene que ver con el apoyo político directo de todas las gestiones estadounidenses, pero particularmente de esta, a Álvaro Uribe. Esta es la traducción que yo les hago, y eso tiene que ver con política interna colombiana. Es decir, claramente, así como uno puede leer que lo de Venezuela es una desestabilización al gobierno de Maduro, gobierno que muy probablemente haya incurrido en fraude electoral, y etcétera, etcétera, no pasa lo mismo en Colombia, en lo cual el proceso electoral en Colombia rigen todas las libertades, digamos, de expresión, de asociación. No hay, la derecha que está en la oposición no es perseguida, no es censurada, no pasa lo que pasaba antes con los gobiernos de derecha. Rigen todas las garantías constitucionales. Es decir, no se puede acusar a la gestión Petro de violar alguna cuestión, de orden de los derechos constitucionales, civiles, de la oposición, etcétera. Entonces, se lo acusa de ser narcotraficante. Si uno conecta la absolución de Uribe con esta acusación de Donald Trump, hace una lectura directa, que es la que la hace Petro, pero es una lectura obvia, que tiene que ver con alguna injerencia del gobierno de los Estados Unidos en la política interna, apoyando un sector abiertamente. En una evidente estrategia de Donald Trump y su secretario de Estado, o sea, ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Estado, así se llaman los Estados Unidos, Marco Rubio, un hombre de la comunidad de Miami, de la comunidad anticastrista, de seguir una política de injerencia directa al más viejo estilo imperialista en América Latina. Digo, el más viejo estilo imperialista de época en que los Estados Unidos intervino
inclusive de manera militar directamente. Entonces es un poquito largo, demasiado, pero quería explicarlo un poco más y podemos hablar más, y esto lo podemos conectar en un ratito con lo de Venezuela, pero vamos a escuchar por lo menos un tema musical. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Seguimos aquí en mi entrenamiento de Radio Universidad Nacional de La Plata. Recuerden que nos pueden ver y escuchar a través de Twitch, Radio U-La Plata. Ahora estoy comenzando otro vivo en @espaciolodice en Instagram, y también nos escuchan en todo el planeta a través de www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Ahora, en la continuidad informativa, nunca se dijo en radio. Quería recordar un poquito lo que está pasando en la Franja de Gaza. Lo que estoy haciendo grandes esfuerzos por no vincularlo directamente con nuestra política interna, porque lo que charlábamos sobre Colombia y la intervención en política interna de los Estados Unidos, de política interna de Colombia, tiene que ver con Argentina, y por cuestiones del alineamiento automático que tiene nuestro gobierno y por posiciones personales de nuestro propio presidente también, digamos, lo que sucede en territorios palestinos nos involucra, más allá de involucrarnos, digamos, éticamente, humanamente. Arranco con las últimas noticias. Bueno, las últimas noticias. Panorama, ustedes ya deben saber. Hubo un alto al fuego. Hubo un alto al fuego. Se inició un alto al fuego que no se está cumpliendo. Un intercambio, como dirían el lado palestino, un intercambio de rehenes. Voy a ser muy específico. Jamás devolvió rehenes vivos y cadáveres de rehenes muertos de la acción del 7 de octubre. Y el Estado de Israel devolvió personas palestinas que estaban en cárceles israelíes. Y aquí voy aclarando dos cuestiones. Una, hay una gran cantidad de personas palestinas presas en cárceles israelíes sin proceso, o con un proceso que nunca llega a juicio, o arrestados directamente porque los arrestaron. No hay pruebas, no hicieron nada. En muchos otros casos hay que ver cómo se hicieron los juicios. Habría que ver la calificación que utiliza para muchos prisioneros y prisioneras palestinas en cárceles israelíes, si no entra esa presión dentro de lo que Amnistía Internacional considera preso político o preso de conciencia. Entonces, porque no hay tiempo aquí para detallar todo lo que son 70 años
del conflicto palestino-israelí, ni siquiera a los 20 años, o un poquito más de lo que sucede en Gaza, porque lo que pasó en Gaza, lo que está pasando en Gaza es la culminación de un proceso de más de 20 años, en la franja específicamente, de decisiones que tomó el Estado de Israel, que sería larguísimo de detallar, y que conozco en detalle porque, entre paréntesis, desde hace 20 años que escribo específicamente sobre el tema, tengo algunos artículos escritos, digo desde hace 20 años, desde que comenzó específicamente lo que está pasando en Gaza. Entonces, sin irnos a 70 años, lo que está pasando en Gaza se explica a partir de decisiones que tomó el Estado de Israel de acordonar toda la franja de Gaza y establecer una especie de cerco que después fue progresando, pero sería larguísimo. Hay que podemos dejar medio programa por lo menos explicar la historia solamente de cómo comienza y escala esto hasta terminar en lo que terminó ahora. Se hizo ese intercambio, pero ese fuego no se respetó, ni se está respetando. Que estoy viendo noticias el 25 de octubre que el Ministerio de Salud palestino informó que 19 personas murieron y 7 heridas, consecuencia de ataques israelíes en la franja. Lo que está pasando es que la conducción del Estado de Israel está afirmando que Hamas no cumple con el alto del fuego. En realidad lo que pasó lo puedo describir así. En una entrevista al New York Times, Donald Trump dijo que se arrogó el cese del fuego, y lo que dice es que él lo convenció a Netanyahu de que firme el cese del fuego. Lo que dice esta entrevista al New York Times, lo que dice Donald Trump, es que para más, para menos, le dijo: Bibi, no podés estar en una guerra eternamente, todo el mundo está contra vos, tenés que parar. Y agregó Donald Trump: si fuera por Bibi, por Netanyahu, la guerra hubiera durado eternamente. Eso por un lado. Simultáneamente hubo un consejo de ministros de la gestión actual del gobierno de Israel que por mayoría decidió continuar con la línea de presión sobre Hamas y sobre el pueblo gazatí. Hay que ser sinceros, es muy evidente, y esto ya se notó con distintas administraciones demócratas y republicanas, que las coaliciones gobernantes, particularmente en el Estado de Israel, particularmente las de extrema derecha, presionan sobre el gobierno de los Estados Unidos y toman resoluciones. De hecho, o sea, si bien el Estado de Israel funciona como un peón de la política exterior, o parece funcionar como un peón de la política exterior de los Estados Unidos, eso es algo bastante más complejo. Se notaba mucho más con la administración Biden cómo la conducción política del Estado de Israel le marcaba muchas veces los tiempos de la administración Biden y a la administración demócrata. Lo que pasa es que hay una visión de las élites estadounidenses en que no pueden soltarle la mano al Estado de Israel porque se quedan sin un aliado estratégico, y esta también es una cuestión de lectura política y geopolítica de quienes piensan y ejecutan la política exterior de los Estados Unidos en sentido, en una continuidad con todos los conflictos internos que tienen, todos los debates que tienen, digamos, a nivel interno de los Estados Unidos. Pero me parece que el único que intentó en los últimos 20 años una política un tanto distinta respecto al Estado de Israel fue Barack Obama. ¿En qué lo fundamento? Por ejemplo, Barack Obama fue
quien a través de una larga negociación secreta llegó a un acuerdo con Irán que consiguió que Irán no desmantelara sus instalaciones nucleares, pero ralentizara su desarrollo nuclear a cambio de una distensión garantizada por una distensión, digamos, en el ámbito internacional garantizada por los Estados Unidos. A mi entender, esa distensión fue saboteada por las administraciones de derecha israelí porque para el proyecto estratégico de la extrema derecha israelí una distensión con Irán no es conveniente. Y yo creo que ahí hubo una lectura inteligente de Barack Obama. Con Donald Trump, con el primer mandato de Donald Trump, eso se empezó a caer. No fue tan inteligente la gestión de la política exterior de Biden, a pesar de que el equipo era aproximadamente el mismo de Barack Obama, pero no estaba, evidentemente no estaba Barack Obama en la cabeza. Y bueno, pero esto es pasado. Lo que aquí tenemos es el presente, cuando está... Yo estoy hablando de internacionales, pero estoy hablando de Gaza. Llegó la gente de Unimundo, de aquí lo menciono. Algo hablaremos de Venezuela, pero más van a hablar ustedes seguramente. Y de Colombia, que ya anticipamos algo. Y con más fundamento. La cuestión en concreto es que ni siquiera está garantizada en este momento en la Franja de Gaza el cese del fuego. Ni hablar de todo lo que se acordó rimbombantemente mencionado como plan de paz, que no es más que un cese del fuego y tiene muy pocas garantías en general para Palestina y palestinas, porque ni bien comienza el cese del fuego, en Cisjordania se activa muchísimo más todavía la violencia de los colonos, de los asentamientos, colonos que desalojan a familias palestinas que tienen su propiedad, de que las atacan, digamos, para atemorizarlas, con la vista gorda de las fuerzas de seguridad, cuando no con la complicidad de las fuerzas de seguridad, particularmente de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Hecho este panorama, como nos quedan 25 minutos y un par de bloques, tenemos música, vamos a escuchar otro temita musical. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Creo que es mejor así. Es como un acto de fe, un vale otro, detrás de otro. Llegó el auto sin asientos. ¿Y qué quedará de mí? ¿Qué queda para vos? ¿En qué momento caerá ese rayo que parta el mundo en dos? Que parta el mundo en dos.
Muy buena la cortina, muy buena la cortina que puso aquí en Laurita. Bueno, ya anda por aquí dando vuelta a la gente de Unimundo. En un ratito van a tener todo internacional. Yo ya hablé bastante sobre eso. Quiero hacer un poquito de agendita. Un último micro. Digo agendita porque estaba mirando que hay un montón de eventos suspendidos por la lluvia. Y nosotros aquí siempre tiramos eventos, particularmente los eventos que son gratuitos. Como andaba chusmeando medios aquí de Argentina, vuelvo a recomendar, si pueden, rastreen notas de los medios internacionales sobre la elección. Y andaba chusmeando también alguna nota en medios internacionales hablando sobre el renovado interés de la política exterior estadounidense por América Latina, particularmente de Donald Trump. Andaba chusmeando por qué son importantes ciertas elecciones. Hablamos de las de Colombia presidenciales el año que viene, las legislativas de aquí. Y bueno, lo hemos charlado. Ahora estaba repasando algún artículo. Lo hemos charlado ahí, una cuestión para mí central, la disputa con China. Ya esto venía de las gestiones anteriores. Ya con Biden esto estaba marcado, pero es mucho más agresivo con Donald Trump. Dicen que porque él maneja la teoría, una vieja teoría de relaciones internacionales, que es la de las áreas de influencia. Dicen también la teoría de las áreas de influencia, dicen también las historias de las relaciones internacionales, que en un determinado momento de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética y la Rusia soviética decidieron que cada espacio tenía su zona de influencia y en terceros lugares competían. Por ejemplo, explicaba un profesor en relaciones internacionales, ejemplo, lo que pasa es que dice la historia, los levantamientos que hubo en Europa del Este en los años 50, y la Unión Soviética los aplastó, digamos, con intervención militar. Estaban hablando de Checoslovaquia, Polonia. Y ahí, más allá de la retórica, Estados Unidos no intervino. Se dice también que el gobierno de Salvador Allende, cuando estaba asediado por la desestabilización golpista, auspiciada por Henry Kissinger desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pidió algún soporte a la Unión Soviética, y la Unión Soviética le hizo el ole, respetando esta cuestión de las áreas de influencia. Como América Latina, área de influencia de los Estados Unidos. De hecho, el Che Guevara en vida criticó a la Unión Soviética por no apostar a los esfuerzos revolucionarios en América Latina en los años 60 y 70, por esto precisamente la cuestión de las áreas de influencia. Bien, volviendo a la gestión Trump, considera Latinoamérica área de influencia directa de los Estados Unidos, donde ninguna otra potencia puede meter la cuchara. Por ende, aquí está la cuestión China. Es muy importante, particularmente muy importante. Y utiliza distintos métodos Donald Trump, por lo que uno ve, pero son viejos. Uno de los más viejos, que es el garrote y la zanahoria. Con Lula, con el gobierno de Brasil, usó primero el método del garrote, las sanciones económicas, como le salió mal, porque Lula se fortaleció, digamos, asumiendo una postura, digamos, de defensa de los intereses nacionales, entonces reculó, y ahora le está ofreciendo Donald Trump la zanahoria a Lula. Probablemente tengan una reunión ahora en un encuentro internacional en Malasia, tengan una bilateral mano a mano y lleguen a algunos tipos de acuerdo. Y hay un aditamento.
Donald Trump decidió poner un secretario de Estado, Marco Rubio, que es alguien que por su posicionamiento ideológico no solo tiene un interés muy particular en América Latina, sino que tiene posicionamiento ideológico muy poco pragmáticos y muy sesgados hacia el ultraconservadorismo o inclusive más a la derecha. Es un grupo que siempre fue fuerte en el Partido Republicano desde hace 40 años, de la época de Ronald Reagan. Intentó tener, y lo tuvo, mucha incidencia en la política exterior estadounidense hacia América Latina, pero es de los grupos más duros y más fundamentalistas, que tienen base particularmente en Miami. Tuvieron mayor o menor presencia dentro del Partido Republicano, pero siempre estuvieron... nunca llegaron a tener un cargo tan importante como la responsabilidad del Departamento de Estado. Habrá que ver cuánto tiempo, esto es cierto lo que dicen algunos analistas, cuánto tiempo lo banca Marco Rubio y Donald Trump, porque Trump, hay que entender algo de Donald Trump, que muchas veces no se entiende, algo que lo dijo muy bien algunos intelectuales vinculados al MAGA, al movimiento de extrema derecha estadounidense. Trump en muchos sentidos es un pragmático, mucho menos fundamentalista que lo que aparenta. Entonces alguien que a su particular manera sabe negociar, de hecho tiene escrito un libro y el arte de la negociación. Así que esta situación habrá que seguirla y ver cómo evoluciona. Digo en general América Latina, y la elección que tenemos mañana es importante porque, digamos, no hay analista internacional que nos diga que Javier Milei es un aliado clave. Y aparentemente está dispuesto Trump estaría a pagar, hasta este sábado, parece o aparenta estar dispuesto a pagar ciertos costos de política doméstica por bancar aliados que considera importantes en nuestro continente. Tan indispensable como el pan. Arte en cortinas de humo. Bueno, como siempre se nos fue el programa. Igual la agenda no podemos hacer porque queda muy poquito tiempo. Igual se suspendieron una gran cantidad de espectáculos al aire libre por el temporal, y lo que hay para hacer, digamos, es hasta la medianoche. Algunas cosas hay. Toca el Mister y Evil, la banda de Fanformica, en Ciudad de Gatos, tipo 9 de la noche. Agustín Larrebé en Casa Corazón, en 5521. Mora de Marco en la cafetería del Pasaje Dado Rocha a las 8:30 de la noche, 9. ¿Qué más hay? Mira, en la bicicletería hay jazz, en 40 esquinas 117, música de Miles Davis, con Albarracín, Machioli, Pucheta, Bustamante y Cáceres. ¿Y qué más? Y no... Festipura con Alcaline, Sonamut en Pura Vida, en Diagonal 78, 861. Éter, Rey Sol en Salemos Room, en Diagonal 80, 2 y 3. Y
mucho más no tenemos. Ya son las 14:57. Lo que queremos hacer es agradecer a Laura Naya en la locución, a Sandra Laechea a Laura Naya en la operación, Sandra Laechea en la locución, a Emiliano, que se mejore de la mano que se lastimó, a Joaquín por la música. Nos encontramos el sábado que viene después de las elecciones. Se quedan con Unimundo. Chao.